tardes a todos los que nos acompañan presencialmente en el auditorio de la Facultad de Letras y aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Esta tarde tenemos una mesa redonda sobre un libro muy importante que se titula Las cartas del boom. Y tenemos la suerte de tener a uno de los editores con nosotros. Los editores son Carlos Aguirre, Gerald Martin, Javier Munguía y Augusto Wong Campos. Carlos Aguirre nos acompaña esta tarde aquí en San Marcos. Él es doctor en Historia por la Universidad de Minnesota y profesor en la Universidad de Oregon. Ha publicado numerosos libros. Recuerdo mucho uno de ellos, Agentes de su propia libertad, un primer libro sobre la esclavitud en la década de los 90. Tiene muchísimos estudios, artículos, libros editados sobre los sistemas penitenciarios en América Latina. En particular destaco una de sus últimas publicaciones, donde se amansan los guapos, que tiene que ver con el sistema penitenciario en el Perú. Pero además Carlos Aguirre ha frecuentado la historia cultural y específicamente la historia del libro. Tiene un libro magnífico sobre la ciudad y los perros, biografía de un libro. Estoy citando de memoria los títulos, pero espero no equivocarme. Carlos es un antiguo amigo, colega, alguien a quien yo aprecio mucho y cuya obra ha sido muy importante para mi propio desarrollo intelectual y académico. Además es un implacable buscador de libros antiguos, pasión que también nos une. Así que para mí es un gusto y sobre todo un gran placer esta tarde presentar a Carlos Aguirre en San Marcos. Muy bien. Vamos a tener una mesa redonda, va a ser una dinámica muy dialógica. Va a comenzar Carlos contándonos un poco sobre el libro y luego vienen los comentarios de dos profesores especialistas en el boom, el profesor Agustín Prado y el profesor Richard Leonardo, que también nos acompañan esta tarde. Adelante, Carlos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Marcel, por la presentación, y es para mí un motivo de gran satisfacción estar de nuevo aquí en San Marcos, compartiendo con ustedes algunas ideas y para dialogar. Te agradezco a Agustín y a Richard también por acompañarnos en la mesa. Quisiera aprovechar los 15 minutos que tengo asignados para contarles un poco la génesis de este libro y subrayar algunas de las cosas por las cuales creo que se trata de un libro muy importante. Como mencionó Marcel, yo venía de otras áreas de la historia, aunque siempre he tenido una relación muy cercana con la literatura, pero yo estaba haciendo investigaciones de historia social, historia de la esclavitud, historia de las prisiones, movimientos sociales, pero en algún momento empecé a estudiar a los intelectuales y en particular la cultura impresa, y de allí surgió el proyecto que culminó en el libro sobre la ciudad y los perros, ¿no? Que no es un libro de crítica literaria, sino es un libro de historia cultural y política de la novela de Mario Vargas Llosa, la primera novela de Mario Vargas Llosa. Cuando estaba haciendo la investigación para ese libro, entré en contacto con distintas personas vinculadas al ámbito de la literatura, entre ellas dos amigos. Bueno, en ese entonces no los conocía, pero luego nos hicimos muy amigos, que son dos de los coeditores, Javier Munguía en México y Augusto Wong Campos aquí en Lima. Y a través de ellos, con Gerald Martin, que ya había publicado su biografía de Gabriel García Márquez y además varios otros libros
sobre literatura latinoamericana. Gerald es uno de los grandes especialistas en literatura latinoamericana, ha dedicado muchos años, por ejemplo, a estudiar, editar a Miguel Ángel Asturias. Y entonces fuimos descubriendo los cuatro que teníamos muchas cosas en común, y se fue formando esta especie de tertulia transnacional a través sobre todo del correo electrónico, y compartíamos lecturas, artículos, materiales de archivo, y tuvimos algunos proyectos en común. Y en algún momento, si mal no recuerdo, a comienzos del 2019, ya habíamos acopiado correspondencia de estos escritores, de los cuatro autores de las Cartas del Boom, pero también de otros autores, críticos literarios, porque la correspondencia es una de las fuentes más ricas para el estudio de la historia y también de la literatura. Y habíamos reunido unas, no recuerdo ahora, más o menos 140 cartas intercambiadas entre ellos, ¿no? Gracias. Y Augusto Wong, uno de los cuatro miembros de este cuarteto, tuvo la idea de ordenarlas cronológicamente, es decir, no por destinatario o en pares, sino simplemente en orden cronológico las cartas intercambiadas entre los cuatro autores. Las transcribió y nos las pasó, y en principio iba a ser un material de trabajo para futuros proyectos, digamos, para consumo interno, vamos a decirlo así, ¿no? Inicialmente no estuvo pensada como un libro, pero ocurre que al leer esta correspondencia en orden cronológico, para todos nosotros fue un descubrimiento, ¿no? Había allí una historia que por primera vez se podía leer tal como fue escrita por sus protagonistas, ¿no? Y entonces empezó a tomar fuerza la idea de completar el número de cartas, lo cual exigió volver a los archivos, consultar con amigos, colegas, y aumentó significativamente el número de misivas, ¿no? Y luego hicimos armamos una propuesta para la editorial Alfaguara en España, que aceptó con mucho entusiasmo la idea de publicar por primera vez el epistolario entre estos cuatro autores, ¿no? Que apareció en España a mediados de junio de este año. Tomó poco más de 4 años completar el proyecto. Largas jornadas de lectura, relectura, transcripción, cotejar distintas versiones, y luego anotar las cartas, ¿no? En algún momento las notas a pie de página empezaron a desbordarse, tuvimos que controlarnos para no saturar a los lectores. Es un trabajo que obviamente es imperfecto, pero aspira a ofrecer información complementaria, porque debemos tener en cuenta que estas cartas no se escribieron para ser leídas por otras personas fuera aparte del destinatario, ¿no? Entonces siempre hay que dar pistas y aclarar algunos conceptos, algunas referencias, y esa es la función de las notas a pie de página. Y decidimos complementar el libro con, obviamente, una introducción que queríamos que fuera lo suficientemente breve para no cansar a los lectores, pero al mismo tiempo que tuviera unos planteamientos que permitieran pensar sobre lo que fue el boom y lo que significa este libro en los estudios sobre el boom. Aparte, incluimos un apéndice con algunos textos que considerábamos importantes, donde algunos de ellos escriben sobre los otros, ¿no? Algunos de esos textos poco conocidos
y que no habían sido reproducidos desde su original publicación, y algunos documentos, sobre todo de carácter político, cartas, manifiestos, que habían sido firmados por los 4 autores de este libro, ¿no? Y se complementó con una bibliografía, perdón, con una cronología y un índice de nombres. Ese es el volumen de 500 y algo páginas que ha salido, ¿no? Apenas se anunció el libro, como suele pasar y como seguramente algunos de ustedes lo han pensado, me empezaron a surgir las preguntas, ¿no? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 5? Falta Donoso. ¿Dónde está Rulfo?, preguntaban otros, ¿no? Y Onetti, ¿qué pasó con Onetti? ¿Y dónde están las mujeres? ¿No? Y entonces era como que, y lo digo con respeto y hasta con simpatía, ¿no? Pero cada quien quería encontrar aquí a los autores que consideraban relevantes, ¿no? Y está bien, eso tiene sentido, ¿no? Y entonces, en la introducción, claro, eso ocurría cuando el libro todavía no circulaba, ¿no? Y en la introducción nosotros explicamos los criterios que utilizamos para restringir este epistolario a 4 autores. Que hayan sido hombres, bueno, pues era producto de las circunstancias y la amistad, a veces, o casi siempre, no conoce de género, ¿no? Y esos criterios que utilizamos también fueron 4, por coincidencia, ¿no? Primero era la cuestión de la cercanía, es decir, obviamente tenían que ser muy amigos. Había otros escritores contemporáneos o mayores, pero que no compartían esa cercanía a través de la amistad, ¿no? Los 4 eran autores de novelas ambiciosas, ¿no? Esta idea de la novela total, y los 4 habían escrito novelas trascendentales, ¿no? En fin, no hace falta mencionarlas porque estoy seguro que ustedes las conocen. El tercer criterio era que los 4 tenían una vocación por la política, un interés por la política, que se manifestó sobre todo en la década del 60 con unas simpatías por la Revolución Cubana, el socialismo, los movimientos de izquierda y eso, ¿no? Había otros escritores que no estaban tan interesados en la política o que tenían posiciones contrarias a la Revolución Cubana. Y el último criterio era que se trataba de autores que habían tenido éxito editorial. Habían ganado premios, sus libros se vendían, se reeditaban, se reimprimían, se traducían, ¿no? A lo largo de estos años, aunque al comienzo no fue así, ¿no? Hay que tratar de contextualizar esta historia teniendo en cuenta que en sus comienzos eran autores bastante desconocidos. Es decir, García Márquez lo leían muy pocos, ¿no? Vargas Llosa escribió La ciudad de los perros sin saber siquiera si se iba a publicar la novela, ¿no? Entonces el éxito fue llegando, pero llegó un momento en que efectivamente se convirtieron en un cuarteto de autores célebres a los que todo el mundo quería entrevistar, bueno, pues su presencia en un evento, o un viaje, o como jurados de un premio era noticia, ¿no? Y de alguna manera, como lo decimos en la introducción, el boom era un movimiento mucho más amplio, un fenómeno mucho más amplio. Cada quien tiene su selección de quienes eran o no parte del boom. Pero si hay algunos que no pueden faltar en esa lista, son estos 4, ¿no? Es como la metáfora que usamos en la introducción, es una orquesta, el boom fue una orquesta, y dentro de ella hay un cuarteto, ¿no? Y son estos 4. Y no solo eso, sino que además estos 4 pues, se escribían continuamente, y cuando se escribían estaban pensando en ellos 4. Hay muchas cartas en las que uno le escribe al otro y está hablando del tercero y del cuarto. Había una especie de conciencia de que ellos estaban haciendo algo importante y lo estaban haciendo colectivamente, ¿no? Por lo tanto, eso explica por qué son 4 los autores. Obviamente que hay otros epistolarios,
de ellos con otros y también de otros pares o tríos, ¿no? Pero esta es una oportunidad realmente única de poder reconstruir por lo menos una buena parte de la historia del boom desde que empieza, que también hay debates sobre cuándo empezó, hasta su final. Menos debates, pero también hay opiniones divergentes sobre cuándo termina el boom. ¿Terminó el 71 con la polémica alrededor del caso Padilla? ¿O terminó el 76 con el derechazo de Vargas Llosa a García Márquez, ¿no? Son 207 cartas, algunas incluye algunas postales y algunas notas más breves. Es todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Ojalá aparecieran más, pero es todo. Recuerdo que alguien me pasó un comentario en alguna de las redes sociales en las cuales yo no estoy, pero me cuentan. Alguien puso algo así como: lo que a mí me interesa leer son las cartas que los editores han censurado, ¿no? Dando por hecho que había más cartas que nosotros no hemos incluido. Bueno, si tengo alguna credibilidad, les puedo decir con toda sinceridad que aquí está todo lo que hemos encontrado. Hay cartas que se perdieron. Cortázar y García Márquez fueron no muy prolijos en guardar materiales suyos. Fuentes y Vargas Llosa, todo lo contrario, obsesivos con guardar todo papelito que caía en sus manos, y es gracias sobre todo a esos dos archivos que hemos podido reunir este epistolario. Carlos Fuentes guardaba todo lo que recibía y guardaba copia de todo lo que mandaba. Entonces pueden imaginarse lo importante que es este archivo, ¿no? Ojalá aparezcan nuevas cartas en el futuro y pues, en futuras reediciones se podría ampliar, pero aquí están todas las que hemos reunido. También debo decir que es importante considerar este libro en el contexto de otro tipo de publicaciones autobiográficas de los autores y de otros. Por ejemplo, el libro de José Donoso sobre se llama Historia personal del boom, un texto importante para entender esta época. También la correspondencia de Cortázar es muy importante, espero que algunos de ustedes la conozcan, y si no la conocen los invito a leerla, es fascinante. 5 tomos de cartas escritas por Cortázar, un gran escritor de cartas. Y entonces hay cosas que están aquí y hay otras que no están aquí y que se pueden, leer en cartas de Cortázar escritas a otros amigos, colegas, escritores, artistas, en fin, ¿no? Entonces, este libro se suma a la bibliografía bastante amplia de lo que en algún momento Carlos Fuentes llamó el bio-boom. Es decir, pasar del boom de la novela a la producción de textos autobiográficos, correspondencia, memorias, etcétera, que se dedican a reconstruir lo que fue el boom, ¿no? Rápidamente, algunos de los temas que surgen de la lectura de esta correspondencia, ¿no? Obviamente que ilumina las trayectorias individuales de cada uno de estos autores y también la trayectoria del grupo, ¿no? Es decir, nos permite acercarnos un poco más a la historia de ese movimiento tan mencionado, cuestionado, estudiado, admirado y en algunos casos también rechazado, que fue el boom. Nos permite aprender bastante sobre los gustos literarios de estos autores y también sus fobias, ¿no? Hay puyazos ahí a otros autores, hay palos a los críticos literarios, se defienden entre ellos, se leen entre ellos. Hay algunas cartas realmente memorables donde uno de ellos comenta el manuscrito de una novela del otro, le ofrece
comentarios elogiosos, pero también críticas. Cortázar era muy bueno en eso, por ejemplo, ¿no? También nos permite acercarnos a la evolución política y cómo se fueron dando y cómo se fueron experimentando los cambios en las posiciones de ellos respecto a muchas cosas, pero sobre todo a Cuba. Cuba se convierte realmente en una obsesión para ellos hasta el final de sus días, ¿no? Y Cuba de alguna manera los unió, y Cuba también fue uno de los factores más importantes en la fractura que se produjo ya en la década del 70. Este libro también nos permite confirmar que el boom fue un fenómeno transnacional y que tenía varios ejes, ¿no? Porque hay una interpretación del boom como un fenómeno europeo, o que se hizo en Europa, sobre todo en España y más concretamente en Barcelona, ¿no? A través de la editorial Seix Barral y la agencia literaria de Carmen Barcels. Pues aquí queda de alguna manera desmentida esa visión, y el boom es algo que ocurre en Ciudad de México, donde Carlos Fuentes escribe y publica, en Buenos Aires, donde Cortázar publica, donde se publica 100 años de soledad, ¿no? En La Habana, donde se les lee, se les invita, ellos se entusiasman con la Revolución Cubana, en Madrid, en Barcelona, en París, ¿no? Y también en otras ciudades donde se publicaban revistas, donde ellos participaban como jurados de eventos literarios, ¿no? Estoy hablando de Caracas, Lima incluso, ¿no? Aquí se publica un adelanto de 100 años de soledad, por ejemplo, en la revista Maru, de la Universidad de Ingeniería, ¿no? Entonces, este volumen ayuda a percibir el boom como un fenómeno descentralizado, con múltiples polos, que tenía que ver también con el desarrollo de la industria editorial, ¿no? Los 60s, y García Márquez lo dijo en alguna oportunidad, el boom fue un boom, más que un boom de escritores, fue un boom de lectores, ¿no? Y hubo muchos proyectos en Perú, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en México, por supuesto, de llevar el libro a las masas, ¿no? Y es esa explosión en la industria editorial y en los lectores que permitió de alguna manera también el surgimiento del fenómeno del boom. Voy a detenerme aquí porque no quiero abusar del tiempo, y seguramente habrá oportunidad de decir algunas cosas más en la rueda de preguntas. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y por compartir con nosotros esta jornada. Muy bien, continuando, entonces vamos a darle la palabra al profesor Agustín Prado, profesor especialista en literatura hispanoamericana y en literatura española, quien va a iniciar la rueda de comentarios. Vamos luego a volver a escuchar a Carlos Aguirre después de estos comentarios, y también vamos a dar opción para que ustedes puedan preguntar directamente a la editora. Adelante, Agustín. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí, atender a Carlos en San Marcos. Yo también empecé siendo lector de sus libros de historia, muy importantes. Además es un historiador especialista en historia de la esclavitud, entre otros temas. Y como lo mencionó Marcel, es tal vez el mejor biógrafo de un libro, de una novela que cumple 60 años este año, que es El Libro de Perros. Bueno, mi pregunta va de lo siguiente. Cuando uno revisa, digamos, la crítica sobre el boom hispanoamericano, que es abundante, numerosa y diversa, desde mi perspectiva personal, creo que los trabajos de balance más importantes son los de Ángel Rama y el de Miguel Rodríguez Monegal. Y creo que el de Ángel Rama me parece el balance incluso mucho más afilado, ¿no? En el cual establece los criterios para establecer qué fue el boom, quiénes conforman el boom, y de qué fecha a qué fecha, ¿no? Y bueno, Ángel Rama tuvo una definición que me parece, digamos, la mejor sobre el boom. ¿Qué fue el boom? La suma de dos aspectos, calidad literaria y éxito comercial, algo que no se da necesariamente, ¿no?
Y mi pregunta, Carlos, es ¿qué tanto peso tuvo la crítica literaria para justamente escoger estos 4 autores? Que el mismo Rama los reconoce, prácticamente la crítica ha ido insistiendo que son 4. Algunos dicen son 4 más una silla, una quinta silla para un invitado que puede ser Donoso, en fin. Tuvo mucho peso la crítica a la hora que ustedes se juntaron. Dicho sea de paso, quiero mencionar que Augusto Wong, que es uno de los editores, escribe en San Marcos, así que tenemos un poco de San Marcos aquí también, este libro. Gracias. Bueno, obviamente sí, la respuesta es clara. La crítica literaria, la de ayer y la de hoy, nos sirve como punto de partida para ir, digamos, acotando lo que significaron estos 4 autores dentro de este fenómeno mucho más amplio, ¿no? 3 de los 4 editores del libro han estudiado literatura y practican de alguna manera la crítica literaria, ¿no? Con sus, obviamente, diferencias de énfasis, de perspectiva, incluso generacional. Yo soy el infiltrado ahí, porque yo soy historiador, pero la concepción del libro, el texto introductorio, la manera como abordamos el fenómeno del boom está informado de la crítica literaria. Como dijo Agustín, hay unos debates muy amplios, ya los hubo en su momento, de cuestionamientos a lo que se llamaba el boom. Hay una cantidad de libros, no solamente la historia personal de Donoso, sino también, por ejemplo, un volumen que editó Rama, que se llamaba Más allá del boom, si no me equivoco, ¿no? Y hubo cuestionamientos muy fuertes a lo que para algunos era un fenómeno, digamos así, comercial, ¿no? Una invención, era como que esto era producto de la ambición de algunos editores que se inventaron esto del boom para vender más libros, ¿no? Pues ya Cortázar desmintió eso en su momento y dijo algo así como en una entrevista que se puede ver en YouTube, que es la entrevista con Soler Serrano, ¿no? Y él dice: a nosotros no nos inventó ningún editor. Nosotros escribíamos libros y los publicamos y a veces ni nos leían. Cuando empezamos a tener éxito, entonces los editores empezaron a prestar atención. Y editores y también, yo diría, traductores y, digamos, la industria editorial de otros países. Mencioné antes que los libros de García Márquez, los primeros, vendían unos cuantos cientos de ejemplares, ¿no? No era un fenómeno comercial, pero él estaba escribiendo lo que iba a ser luego, pues, un corpus de novelas y cuentos que todos reconocemos es pues, de una calidad innegable, ¿no? De manera que la selección de estos 4 autores responde a una evaluación de los distintos criterios que se han usado para definir al boom, para acotarlo, quiénes están, quiénes no están. Y como dije antes, aquí hay una especie de... no fue concebido así, pero creo que aquí hay una respuesta, ¿no?, a quienes consideraron el boom como un fenómeno estrictamente editorial y comercial. Esto nos permite historizar el boom, digamos así, ¿no?, y hacerlo desde el punto de vista de los propios protagonistas, ¿no? Agustín mencionaba a Donoso y siempre se jugaba con esta idea de la quinta silla vacía, ¿no? Y había varios, así como en el juego ese de que, ¿no?, hay que correr a ver quién se queda sin silla, ¿no? Entonces, bueno, Donoso era el candidato más mencionado, pero incluso él, en su historia personal del boom, admite que había 4, digamos, narradores que por distintas razones merecían más atención, tenían más éxito, eran más
más reconocidos, ¿no? Lo que quiero decir es que este libro se ofrece como una contribución. Esto no cierra ningún debate, y más bien me alegraría que los reabra, ¿no? Es poner en manos de los lectores esas cartas, ¿no? Y los lectores construirán luego sus propias narrativas, en algunos casos para confirmar ideas de los críticos literarios o de los historiadores o los biógrafos, y en otros casos simplemente para matizarlas, ¿no? Hay varios datos, digamos, informaciones en estas cartas que ayudan a esclarecer momentos específicos, ¿no?, de la historia del boom y de la trayectoria de estos autores. Y ahí radica en realidad el principal aporte, tal como lo veo yo, ¿no? Es decir, poner en manos de los interesados materiales que luego pueden ser utilizados de distintas maneras, ¿no? Cada quien se acercará con su propia lectura, incluso para cuestionar el boom o para criticar la obra de estos autores, y es perfectamente legítimo, ¿no? Pero en fin, he dado muchas vueltas. La idea es que la decisión de organizar este epistolario y de hacerlo limitándonos a los 4 autores tiene varios ejes de apoyo. Uno de ellos es la crítica literaria, el otro es la historia de la literatura, ¿no? La cronología, los sucesos, ¿no? Y cómo se fue produciendo, cómo se fue tejiendo esta relación entre 4 autores que marcaron una época y que cuesta creer que se pueda repetir. La confluencia de 4 autores en una década que produjeron obras maestras, ¿no?, que han durado en el tiempo, ¿no? Cualquiera sea nuestra postura personal ante cualquiera de ellos o ante el grupo, creo que ese es un hecho innegable, ¿no? Y cuanto más nos acerquemos a la historia de estos personajes, de sus obras, de sus trayectorias, estaremos enriqueciendo la historia de la literatura latinoamericana y mundial. Muy bien, vamos a... Yo recuerdo en el prólogo una idea que creo que vale la pena compartir con todos ustedes, que los editores tienen que además la década del 60 fue quizá la última década en que la palabra utopía política tuvo sentido para América Latina. Y esa articulación, digamos, entre obras maestras producidas en ese momento por los 4 escritores mencionados, y esa característica, digamos, esa dinámica política, acrecentó, ¿cierto?, las interrelaciones entre literatura y política e hizo aún más valiosa la literatura del periodo. Vamos a dar el uso de la palabra al profesor Richard Leonardo, profesor especialista en literatura hispanoamericana y en temas de género también. Adelante, Richard. Muy bien. Carlos, es un gusto. Yo, en primer lugar, debo ceder, digamos, la palabra más que al profesor, al fan, a la persona que en su momento quedó fascinada por las novelas del boom, ¿no?, en mi época universitaria. Y ese es un libro, darte las gracias, Carlos, y hacer extensivas las gracias también al resto de editores, porque de algún modo, pues este libro, de muchos modos, habría que decir, ha iluminado muchos pasajes de todos los lectores del boom, ¿no? Me parece un libro fundamental, como tú lo has remarcado, porque va a permitir estudiar no solo a los autores individualmente, sino al grupo. Hay que fijarnos en algo que ustedes dicen precisamente en la introducción, ¿no? ¿Cuántas veces se ha repetido un fenómeno como este?
solo comparable a la generación del 27, ¿no? Y no son cualquier tipo de escritor, sino que yo diría que son nuestros clásicos, ¿no? Al margen, digamos, de cualquier idea política que tengamos, debemos reconocer que estos 4 escritores son nuestros clásicos, ¿no? Y es fascinante, en el libro, es fascinante de pronto ver lo que más o menos los lectores sospechábamos, ¿no? Por ejemplo, de algún modo el papel que juega Julio Cortázar en este grupo, ¿no? No solo por él era el mayor, ¿no? Sino el respeto que los otros 3 le van a tener. Un caso puntual es el de Carlos Fuentes, ¿no? Carlos Fuentes, uno de los escritores más pagados de toda la historia de la literatura latinoamericana, alguien que de alguna manera le devolvió, como él mismo dijo, el carácter profesional al escritor, que lo hizo respetar no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Recuerdo mucho una entrevista de un medio mexicano, donde la primera pregunta del entrevistador era: Carlos, es un gusto tenerte, pero quiero empezar diciéndote por qué nos has cobrado tan caro por la entrevista. Son $10,000. Y Carlos dice: claro, si yo fuera William Styron, si fuera Norman Mailer, calladito pagarías. Pero como soy tú, perdóname el término, pinche mexicano, pues no querías pagar. Y empieza a decir: esto se acabó, ¿no? Y es ese hombre con tanta personalidad, tan versátil, ¿no? Como se manejaba en inglés, en francés, ¿no? De una manera excepcional. De pronto, uno encuentra a este Carlos Fuentes que le entrega los manuscritos, los originales de su novela Cambio de piel, y le hace un guiño o una confesión a Vargas Llosa o a García Márquez, donde le dice: estoy temblando de miedo como una gelatina, porque Julio está leyendo la novela. Y Julio Cortázar, un lector implacable, ¿no? No era simplemente el tipo que respondía a la carta con cortesía, sino que alababa el libro y luego le daba durísimo. Tanto así que Carlos Fuentes termina rehaciendo Cambio de piel, ¿no? Uno se queda sorprendido porque le dice Julio, ¿no? A veces uno piensa en un interlocutor al momento de escribir, y tú y Aurora, su esposa de ese momento, pues son mis interlocutores. Por eso quiero escuchar tu voz, ¿no? Y Julio le da durísimo. Y Carlos Fuentes le dice: por tu culpa, por tu endemoniada culpa, estoy pasando 6 meses corrigiendo, pero siempre pensando qué cosa es lo que me vas a decir, ¿no? O sea, un tipo del tamaño de Carlos Fuentes diciéndole eso a Cortázar es innegable, ¿no? Y también otras situaciones muy interesantes, como de pronto Julio Cortázar, de algún modo, yo no me había puesto a pensar en eso, es el menos premiado de los 3, ¿no? Mientras uno gana el Biblioteca Breve, 2 de ellos, otro se lleva, pues, no sé, todos los premios, Cortázar a lo mucho, pues, llegó a ganar por el libro de Manuel un premio, ¿no? Pero esa idea de no importarle, esa idea de que confirma, digamos, esa sospecha del cronopio encerrado en sí mismo, ¿no? Creando cosas hermosas, bellas, sin importarle lo que pudiera pasar afuera. Y se nota aquí, ¿no? O sea, no me lo están contando, es Cortázar hablando, ¿no es cierto? Desnudándose, haciendo una especie de striptease de cómo es él, ¿no? A mí me parece valioso este libro, ¿no? Porque igualmente encontramos a un Gabriel García Márquez muy preocupado por la situación económica, ¿no? A veces uno tiene en la cabeza a García Márquez un poco desordenado, un poco, digamos, el tipo que se llevaba digamos, como en broma la vida, pero era alguien que era sistematizado, alguien metódico, alguien que
sabía que tenía que trabajar un año y medio, 2 años para poder escribir el siguiente libro, ¿no? Y ese texto no lo revela. Él en una carta le dice a Carlos Fuentes: ¿cuándo va a acabar esto? Está recién distribuyéndose 100 años de soledad. Claro, la suerte de García Márquez después cambia, evidentemente, ¿no? Pero en ese momento es interesante ver el lado humano del escritor, ¿no? El escritor que pelea con sus demonios porque de pronto no sabe cómo escribir el texto y le pide el consejo al amigo, ¿no? Pero no a cualquier amigo. Como decía hace un momento, es interesante cómo de pronto todos están pensando en el grupo, todos están pensando en el águila azteca, como lo llamaban a Carlos Fuentes, ¿no? O en el coronel, como lo llamaban a García Márquez, entre ellos, o algo que me encantó, ¿no? En el Rex Chronopium, ¿no? Que es evidentemente Cortázar. Entonces es fascinante, como les digo, y por eso más que el lector, que definitivamente, el crítico, que definitivamente va a encontrar mucho material aquí para trabajar, muchísimo material. Yo he leído esto como si fuera una novela más de ellos, ¿no? Como si una novela a 4 voces. Gracias por eso, muchísimas gracias en realidad, ¿no? Preguntarte hasta qué punto el caso Padilla, pues, efectivamente fue determinante en el fin del mundo. Bueno, muchas gracias, Richard, por todas esas anotaciones sobre algunos de los aspectos que las cartas revelan sobre las biografías de estos escritores, ¿no? Y en efecto, hay mucho más ahí que literatura y política, ¿no? Una de las cosas que los lectores van a descubrir es el humor. Hay cartas graciosas, sobre todo entre Fuentes y García Márquez. Muy amigos que siempre estaban bromeando. Fuentes escribe cartas incluso imitando la escritura de otros, ¿no? Y le escribe cartas en inglés, sabiendo que obviamente es más fácil de escribir en español. Escribe cartas en inglés, ¿no? En español que traducirlas, es muy difícil traducirlas porque está lleno de guiños literarios y otros, ¿no? Hay mucho humor, hay mucha cosa familiar también, ¿no? Hablan de sus hijos, hablan, como decía Richard, de las condiciones en las cuales estaban trabajando durante mucho tiempo en medio de la incertidumbre. Cortázar se hospeda en el departamento de Vargas Llosa en Londres, ¿no? Entonces, claro, uno tiene la imagen, bueno, Vargas Llosa vive en Londres, ¿no? Pero vivía en un departamento sin calefacción, ¿no? O sea, Cortázar llega y era un sistema de calefacción que había que alimentarlo con monedas. Por supuesto, cuanto más frío hacía, más necesitaba, más te costaba. Y encima no funcionaba. Entonces Cortázar, después de 2 o 3 noches, tuvo que irse, porque muere frío aquí. Y encima con ratones, ¿no? Saludos, no me acuerdo del nombre del ratón de Vargas Llosa, y sus amigos le habían puesto un nombre al ratoncito. Saludos no recuerdo ahora el nombre. Y claro, vivía en Londres, pero vivía en una situación precaria. García Márquez pasó tiempo en Francia, realmente pasó hambre, ¿no? Y vivía en el último piso de un edificio donde ya ni baño tenía, ¿no? Hay muchas de estas cosas familiares allí que permiten ver, como decía bien Richard, el lado humano, ¿no? Y entonces, claro, el acercamiento, al menos siempre ha sido mi aproximación, ¿no? Uno no se acerca solamente a la novela o al cuento o al libro de poemas, ¿no? Uno se acerca también al autor o autora, quiere saber un poco más, de ahí esta especie de voyeurismo que tenemos, queremos conocer los diarios, las memorias o la correspondencia, ¿no? Porque nos interesa saber
en qué condiciones se produjeron esos textos, ¿no? Y cuál es el contexto social, humano, familiar, político en que se producen estos textos, ¿no? Ahora, el caso Padilla, bueno, en realidad hay dos casos Padilla, o un caso Padilla que se alarga en el tiempo, ¿no? El año 60, Heberto Padilla, un poeta cubano que fue funcionario de la Revolución Cubana, pero que a partir de cierto momento empieza a adoptar posturas críticas. Gana el año 68 un premio de poesía organizado por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, pese a que había presiones del régimen cubano para que no le otorguen el premio, precisamente porque había estado involucrado ya en un pequeño escándalo que tenía que ver con sus críticas a una novela de un funcionario de la Revolución y sus elogios a la novela de Guillermo Cabrera Infante, que ya estaba en el exilio, ¿no? Y entonces, en el año 68, la UNEAC organiza este concurso de poesía y lo gana Padilla, ¿no? Y se arma un pequeño escándalo, hay críticas abiertas, y la UNEAC, una de las condiciones del premio era que la UNEAC tenía que publicar el libro. Entonces la UNEAC publica el libro de Padilla con una introducción en la que dice: no lean este libro, porque es contrarrevolucionario, porque se aparta del camino de la revolución, etc. Es una cosa muy rara, ¿no? Que una institución publique un libro diciéndote que este libro es muy malo, ¿no? Y hay hostilidad contra Padilla, y los compadres del boom eran amigos de Padilla, lo conocían, y entonces se preocupan por la situación de Padilla, no solo por Padilla, sino también por el resto de intelectuales y por la, digamos, existencia de hostilidad contra la libertad de creación. Y hay ahí una primera fricción, y mandan un telegrama a Fidel Castro, ¿no? Expresando su preocupación, ¿no? Y hay otras comunicaciones con Casa de las Américas. Cortázar escribe un artículo en Le Monde sobre esto, ¿no? que le cuesta, de hecho, una especie de reprimenda ahí en Cuba, ¿no? Porque Cortázar le envía un telegrama a Padilla a fines de 68, donde le dice: hermano, no recuerdo el texto exacto, pero es algo así como: hermano, estoy contigo, te apoyo, algo así, ¿no? Y entonces se le dice: hace un año tú le llamabas hermano al Che Guevara, ¿no? Cortázar escribe un poema cuando muere el Che Guevara, ¿no? Dice: hace un año le llamabas hermano al Che Guevara y ahora le llamas hermano a Padilla, ¿no? Y a partir de ahí se sucede una serie de intercambios, cartas, telegramas, conversaciones, ¿no? Pero que empiezan a generar un ambiente ya no tan, digamos, amistoso, ¿no? Y luego viene el segundo momento de fricción con Padilla, que es el 71, cuando lo encarcelan y un grupo de intelectuales firma una carta pidiendo explicaciones, ¿no? Esa carta la firman Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar y varias decenas de autores, y aparece el nombre de García Márquez. Y luego García Márquez dice: yo no he firmado esa carta, retiren mi nombre. Y lo que había pasado es que García Márquez estaba de viaje por el Caribe y no lo encontraban para consultarle si firmaba o no la carta, y su gran amigo Plinio Apuleyo Mendoza le dice: pongan el nombre de Gabo, estoy seguro que la va a firmar. Y pusieron el nombre, y Gabo desmintió y retiró su nombre. Luego viene la escenificación de la supuesta confesión de Padilla sobre los delitos contrarrevolucionarios que supuestamente había cometido, y hay una segunda carta de los intelectuales, esta vez ya abiertamente crítica contra el régimen de Cuba por esa puesta en escena de la confesión de Padilla. Esa carta, obviamente, Gabo ya no la firma, y tampoco Cortázar. Sí la firman Fuentes y Vargas Llosa, ¿no? Y también, nuevamente, varias docenas de escritores latinoamericanos y de otras partes del mundo. Entonces, hay
entre 68 y 71 hay crecientes discrepancias al interior del grupo respecto a Cuba. Hay otros episodios, en fin, no quiero alargarme mucho, pero por ejemplo, en el año 69 hay una reunión importante de Casa de las Américas y Vargas Llosa no va, ¿no? Y Vargas Llosa había escrito a fines del 68, septiembre, octubre del 68, un artículo muy duro en el que criticaba la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética y sus aliados, a Checoslovaquia, ¿no? Que se produjo en agosto del 68. Entonces Vargas Llosa escribió un artículo muy crítico de esa invasión y además muy crítico del apoyo de Fidel Castro a la invasión. Y quiero resaltar esto porque no era común, y por supuesto tampoco era fácil, que un intelectual que todavía se identificaba con el socialismo, con Cuba, criticara a Fidel Castro abiertamente. Es un texto muy duro, si ustedes lo releen, se dan cuenta, le dice, tan grave como la invasión a Checoslovaquia es el apoyo de Fidel Castro a la invasión. Está poniendo en el mismo nivel un acto político desmesurado, injusto, de la Unión Soviética contra Checoslovaquia, con el apoyo de Fidel Castro. Y le dice algo así como, no pensé que darías ese apoyo, y lo compara con, utiliza la palabra mediocres, los mediocres dirigentes de los partidos comunistas latinoamericanos. Eso abre un escenario bastante complicado, ¿no? Un escritor colombiano, Oscar Collazos, le dice a Vargas Llosa algo así como, ¿quién eres tú para darle lecciones de política internacional a Fidel Castro? ¿No? Digamos, lo menciono para que recordemos lo que significaba Fidel Castro en ese momento, ¿no? Luchando por la revolución cubana, enfrentándose obviamente a la agresión norteamericana, era el líder indiscutible de los movimientos revolucionarios y de liberación, y viene alguien y lo cuestiona abiertamente, en público. Entonces, Cuba, así como Cuba estuvo en el centro de cómo se fue forjando esta amistad entre los cuatro, esta camaradería, Cuba está en el centro de cómo se empezó a desmembrar el grupo, ¿no? No es el único fenómeno o el único factor que ayuda a explicar la desaparición del boom, ¿no? Pero ciertamente las polémicas alrededor de Cuba juegan un papel muy importante. En el año 70, antes del segundo caso Padilla, se estaba organizando una revista que se llamó Libre, de la cual salieron solamente cuatro volúmenes. Ese año, el 70, ocurre el encuentro entre los cuatro amigos, autores, y los cuatro autores de las cartas del boom, ¿no? Por primera vez, y muy probablemente por única vez. Siempre cabe la posibilidad de que algún día nos enteremos que hubo otro encuentro, pero por ahora ocurrió solo una vez, en agosto del 70, en Francia, en la ciudad de Avignon, en un festival de teatro, se iba a estrenar El Tuerto del Rey de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces Fuentes va, Fuentes está en París, Fuentes va, Cortázar va, vivía cerca en Sañón, y Vargas Llosa y García Márquez y Donoso y otros van desde Barcelona, alquilan un bus y se van hasta Avignon. Y es la única foto. Exactamente, es un encuentro, la foto la hemos reproducido en el libro, y curiosamente, personajes tan mediáticos, en ese encuentro solo se tomó una fotografía, y es la única que conocemos, donde están los cuatro. Pero lo que iba es a que, se estrena El Tuerto del Rey, y al día siguiente Cortázar los invita a su, como él decía, su ranchito en Sañón, y a mitad de camino paran en un pueblo que se llama Bonil y bajan a un restaurante a comer algo, ¿no? Y ahí es donde se toman las fotos. Pero lo más importante es que en ese encuentro, en casa de Cortázar, tal como después ellos lo cuentan, no en estas cartas, porque obviamente los cuatro estuvieron ahí y no tenían que contarse entre ellos nada, eso no está aquí.
pero ellos cuentan a otros de qué hablaron. Y hablaron, entre otras cosas, de Cuba, y hablaron de la revista Libre, ¿no? Y la revista Libre fue otro elemento de discordia, ¿no? Algunos tenían entusiasmo por Libre, otros menos. Algunos querían que exista un comité de colaboración, otros no lo querían. Algunos decían que entre Cabrera Infante. Cortázar decía, si entra Cabrera Infante salgo yo, ¿no? Entonces, alrededor del 70 ya habían pasado varias cosas. Está entrando en crisis, digamos, esta camaradería, y curiosamente es la primera vez que se ven los cuatro cara a cara, digamos, ¿no? Luego viene el caso Padilla. Se mantiene todavía por algún tiempo la amistad, aunque un poco más fría, y luego llegamos ya al 76, febrero 76, con el derechazo más famoso de la historia de la literatura latinoamericana. Una pregunta bastante puntual, ya para que también podamos dar paso a quienes quieran preguntar. Pero en este libro, uno de los aspectos literarios que se puede apreciar es la relación de esta generación del boom, por decirlo así, con la anterior, es decir, con las Asturias y los autores principalmente regionalistas, ¿no? Y uno puede darse cuenta que la relación que tenían con este tipo de narrativa era bastante crítica, distante. Incluso en una carta podemos ver que García Márquez sabía que un candidato para ganar el primer premio Rómulo Gallegos era Asturias. Y sin embargo dice, no, la Casa Verde está muy por adelante de esta novela que debería ganar. Entonces, a tus ojos como historiador, ¿tú cómo has podido percibir esta relación, ¿no?, de los escritores boom? Porque incluso dicen, bueno, García sí toca el tema regionalista y también García Márquez, pero no lo hacen como los autores anteriores. Es como que ellos, bueno, vamos a ver, así debería haberse escrito el regionalismo, ¿no? Como que hay también esa actitud de ellos que tienen esa seguridad, ¿no?, como escritores, que incluso como Mozart enseñándole a tocar a Salieri, así tiene que tocarse. ¿Cómo tú has podido ver esa? Bueno, efectivamente, hay en las cartas, en los apéndices y en otros textos de estos autores palabras muy duras contra la novela de la generación anterior, aunque también hay algunas generosas y que reconocen, digamos, las influencias, ¿no?, de algunos de estos autores. Sí coincido contigo en que, para bien o para mal, nos guste o no, y esto es obviamente discutible, ¿no?, aquí no hay dogmas ni verdades eternas, lo que sí es cierto es que ellos se veían a sí mismos como los iniciadores de una nueva etapa en la literatura latinoamericana. Ellos sabían o creían saber que lo que estaban haciendo era muy importante y que estaban cambiando para siempre la historia de la literatura latinoamericana. La estaban poniendo en el centro de la atención mundial, ¿no? Y aquí hay dos cosas que yo rescataría o subrayaría, ¿no? La primera es que esta seguridad en que lo que estaban haciendo era importante era en gran parte diría yo, producto precisamente de la amistad entre ellos. Y este epistolario nos permite adentrarnos en esa dinámica, ¿no? Lo que contaba Richard sobre las cartas que cruzaban, ¿no? Es decir, no solamente era yo creo que soy un buen escritor, sino Julio Cortázar me está diciendo que yo soy un buen escritor, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, las cartas de Vargas Llosa a Abelardo Kendo, cuando está terminando La ciudad de los perros, cuando está escribiendo La ciudad de los perros, incluso cuando la termina, son cartas que revelan mucha inseguridad. No sé a dónde voy. Hay otras más optimistas, estoy avanzando, pero tropiezo, ¿no? No sé si se publicará, no tengo idea. De pronto sale la novela y recibe una carta de Carlos Fuentes, donde le dice, esta es una obra maestra, ¿no? Y entonces, esa validación entre pares, ¿no?, contribuye a ir forjando esto que en la introducción nosotros lo denominamos adanismo, ¿no? Esta idea de que con nosotros
nace de nuevo la literatura latinoamericana, un factor un elemento que comparten con la Revolución Cubana, pero precisamente, ¿no? La Revolución Cubana estaba creando una nueva sociedad, ¿no? Ahí empezaba una nueva etapa en la historia latinoamericana, ¿no? De manera que la conciencia individual y de grupo de que algo importante estaban haciendo está allí y en las cartas se refleja, ¿no? Y obviamente cualquiera de nosotros se puede considerar muy importante, ¿no? Y yo le puedo escribir a un amigo, oye, lo que estamos haciendo está cambiando la historia de la literatura, o la historiografía, ¿no? Pero de ahí a que sea cierto, pues hay a veces mucha distancia. Bueno, pues estos señores no solamente lo estaban diciendo, en efecto lo estaban practicando, ¿no? Como decía Richard, son clásicos, con los altibajos de todo gran creador, ¿no? Pero ahí están las novelas, 60 y pico años después, ahí está Rayuela, está La ciudad de los perros, está La región más transparente, está La casa verde, está Conversación en la catedral, está Cambio de piel, está 100 años de soledad, por supuesto, Terra Nostra, Difícil, Rayuela, ¿no dije Rayuela? Rayuela, por supuesto, ahí están, ¿no? Y alguno de ellos en alguna carta dice, ¿no? Sí, Fuentes dice, ¿no? Lee el año 64, lee una tras otra El siglo de las luces, Rayuela, La ciudad de los perros, ¿y cuál es la otra? Se me fue. Bueno, y él dice, dudo que en cualquier otro idioma y en cualquier otra cultura se haya producido un grupo de novelas de esta calidad, ¿no? Y el año 64 es un año en que, aunque todavía no se le denomina boom a este movimiento, ya empiezan a producirse, vamos a decir así, las manifestaciones que apuntan a que algo está surgiendo y que es muy importante, ¿no? Hay un número especial de la revista Casa de las Américas, en el que hay un artículo de Ángel Rama y hay textos de los otros tres, de Fuentes, Vargallosa y Cortázar, en ese número. Y durante mucho tiempo yo me preguntaba por qué no estaba García Márquez ahí. Hasta que luego, hurgando en archivos, encontré la explicación. La carta de invitación nunca le llegó, ¿no? Eran épocas en que obviamente era muy difícil la comunicación con Cuba. En general, las cartas había que rogar que lleguen, pero con Cuba era bastante más complicado. Entonces, en el 64 sale ese número especial de Casa de las Américas. Ese mismo año Fuentes publica un ensayo muy importante sobre la nueva novela hispanoamericana, ¿no? O latinoamericana, en la versión en artículo. Y ahí es donde empieza a tomar conciencia, empiezan a tomar conciencia varios de estos autores de que no solamente estaban haciendo algo importante, sino que eran parte de un movimiento que iba más allá del trabajo individual de cada uno de ellos. Sí, es interesante porque efectivamente las cartas no son cartas solo amicales donde hay cuestiones personales, íntimas, ¿no? Sino que por momentos se convierten en abordajes críticos, ¿no? De Vargallosa, de Fuentes, de Cortázar, ¿no? Y que de alguna manera va a recordar lo que Fuentes precisamente va a decir, ¿no? O sea, que no había una crítica que estuviera a la altura de lo que estaba apareciendo, y por eso ellos van a ser sus propios críticos, ¿no? Pero este ejercicio no lo van a hacer solo en las revistas, públicamente, sino lo van a hacer entre ellos, ¿no? Y como les decía hace un momento, es delicioso ver cómo de pronto Julio Cortázar desbrozaba las novelas de Fuentes o las de Vargas Llosa, ¿no? Hay una carta sobre la Casa Verde que a mí me encantó, ¿no? Le dice, y no te creas, pero Anito, que yo así nomás no elogio a nadie, ¿no? Entonces es fundamental en realidad, ¿no? Es brillante.
Lo que quería preguntarte también, Carlos, es algo puntual, ¿no? ¿Hasta qué punto, valga la figura, hasta qué punto realmente se forja una identidad en estos autores, o estos autores ayudan a crear una identidad en los años 60? Bueno, hay varias maneras de responder a esto. Una de ellas tiene que ver con la noción de ser un escritor latinoamericano, ya no solo colombiano, mexicano, peruano o argentino, sino latinoamericano. Y eso está muy claro en la correspondencia, en varios de sus escritos y luego en los textos memorialísticos que han escrito, ¿no? Y lo van descubriendo conjuntamente, y lo van descubriendo también de alguna manera gracias a sus viajes, a sus estadías largas en otros países. También hay una identidad que tiene que ver con la escritura, es decir, su sentido de lo que significa la literatura para ellos, ¿no? No escribían de la misma manera, está claro, o sea, Rivera no se parece nada a Cien años de soledad, pero en el texto que pusimos en la contratapa, Fuentes dice en una entrevista del 68, la obra de García Márquez es incomprensible sin la de Cortázar, y la de Cortázar es incomprensible sin la de Vargas Llosa. Y luego dice, yo sé que cada uno de nosotros es muy consciente de lo que están haciendo los demás, ¿no? Hay los conductores, hay conexiones que van más allá del estilo, incluso de los temas, ¿no? Todos están, y varios de ellos lo dicen en algunos momentos, están escribiendo la misma novela, ¿no? Con diferentes temáticas y con diferentes estilos, ¿no? Pero, de nuevo, volvemos a la idea de que todo tiene su final, como dice la canción, ¿no? Y esto ocurre en una década un poquito más larga que 10 años, pero es una década, ¿no? de presencia de estos escritores y del fenómeno del boom, que coincide además con la década más utópica y más ambiciosa de la Revolución Cubana, ¿no? Y no es casual que la caída o el desmembramiento, la fractura del boom coincida con una crisis muy seria en Cuba, que empieza con el fracaso de la zafra, de los 10 millones en el 70, y que luego genera este periodo que ahora se le llama el quinquenio gris, ¿no? Esta especie de sovietización de la Revolución Cubana, ¿no? No para decir que el boom fue hechura de la Revolución Cubana, pero estamos convencidos de que sin la Revolución Cubana seguramente hubiera habido grandes escritores y se hubieran escrito grandes novelas, pero no hubiera habido un fenómeno identificable como el boom y no se hubiera producido este encuentro entre estos grandes autores. Vamos a aprovechar los últimos minutos recogiendo preguntas del público, preguntas directas al profesor Carlos Aguirre. Este es un evento organizado por la Escuela de Literatura y estamos muy contentos de que estén ustedes acompañándonos, así que escuchamos ahora al público que desee plantear una pregunta. Se ha mencionado la importancia del avance que se da de 100 años. Perdón, muy gracias. Se ha mencionado en esta conferencia la publicación de las Américas de 1964, dado del avance publicado por la revista Amaru, de 100 años de soledad. Y yo recuerdo, no sé si en el número 1 o 2 de la revista Mundo Nuevo, ¿no? Dirigida por el mismo Monegal, desde París me parece que se publica también un avance de 100 años de soledad. ¿Qué importancia, qué otras revistas tuvieron trascendencia en la difusión, en el surgimiento del boom? Porque Amaru no circulaba tanto por América Latina, Mundo Nuevo sí. Y Cátedras de Américas llegaba pues con todos los tropiezos del mundo en esos años, ¿no? Recién empieza a llegar Cátedras de Américas de manera más o menos
frecuente a partir de la Revolución de Velasco y las relaciones diplomáticas abiertas con Cuba. Entonces, ¿qué otras revistas cumplieron su papel de difusión del boom en estos tiempos? Efectivamente, las revistas fueron fundamentales, y no solamente por los avances. De hecho, en el Mundo Nuevo se publicaron dos avances. El primero fue en el número 1, el segundo no recuerdo, fue 3 o 4, pero 2 veces. Se publicaron 7 adelantos de 100 años de soledad en distintos periódicos y revistas, ¿no? Álvaro Santana Acuña ha escrito un libro muy importante sobre la historia, la biografía de 100 años de soledad. Va a salir pronto una edición en español de su libro. Pero las revistas fueron muy importantes. Casa de las Américas, por supuesto, aunque no circulaba con la facilidad de otras, pero llegaba a los críticos literarios, a los escritores, ¿no? Servía como un, digamos, punto de encuentro y resonancia para los autores. Ahí se reseñaba. Por ejemplo, Vargas Llosa va a La Habana en el 65 y se lleva a cabo una mesa redonda sobre la ciudad y los perros, ¿no? Con, entre otros, Ambrosio Fornés, un crítico cubano, y Juan Larco, un escritor peruano, periodista, escritor peruano. El texto completo, la transcripción completa del diálogo se publica en Casa de las Américas. ¿Qué otras revistas? Bueno, Primera Plana en Buenos Aires. Esta revista era una revista, digamos, que no era literaria, exclusivamente literaria, ¿no? Una revista de actualidad, ¿no? Pero tiene un número donde está Julio Cortázar en la portada, y luego el 67 García Márquez en la portada, ¿no? O sea, ¿cuántas revistas de carácter general, político, social, ponen en una portada foto completa a un escritor, ¿no? Entonces, estaban recogiendo ya, ¿no? La presencia, la importancia de estos autores. Primera Plana en Buenos Aires. Ya mencioné a Amaro aquí. En México había un suplemento que se llama La Cultura en México, ¿no? del día de la revista Siempre, que fue muy importante, ¿no? Revisar esa colección nos retrotrae a una época en que no solamente se publicaban a estos autores o se reseñaban a estos autores, sino pues estaban presentando, comentando, discutiendo, pues, arte francés, películas de Buñuel, los libros de Octavio Paz, ¿no? Mundo Nuevo, desde París, que fue una revista muy además polémica, ¿no? Porque luego se reveló que había recibido fondos a través de una institución que a su vez recibía de la CIA, ¿no? Y desde Cuba se veía con mucha suspicacia esto, ¿no? Y generó también fricciones, porque algunos miembros del boom y algunos de los autores de las cartas del boom colaboraron allí. Desde el número 1 no solamente se publica a García Márquez, sino que hay una entrevista a Carlos Fuentes, ¿no? Entonces había la disputa por la lealtad, ¿no? Y algunos reclamaban desde Cuba: ¿cómo es posible que estés colaborando con una revista que es contraria a la Revolución Cubana, ¿no? Revistas y suplementos en Caracas. En Paraguay, ¿cómo se llamaba esta revista? Alcor, bueno, era una revista en la cual colaboraba Rubén Vareiro, y que también reseñaban y publicaban textos de autores del boom, ellos, pero también otros, ¿no? De manera que la difusión, la consagración incluso de estos autores tenía que ver, por supuesto, con la publicación de sus libros, pero también con los ecos que iban apareciendo me estoy olvidando de Cuadernos de Marcha en Montevideo, ¿no? Ángel Rama, muy activo ahí. Ángel Rama publica una edición de La Hojarasca, cuando García Márquez todavía era un personaje menor comparado con los otros tres. O sea, en el 67 García Márquez pasa a ser la superestrella, pero 63, 64 eran Fuentes, Vargas Llosa y Cortázar, los más conocidos. Y Rama publica una edición de La Hojarasca. De hecho, debo mencionar también que antes
de Rama, y antes de que existiera siquiera el boom, y antes de que García Márquez vendiera miles y miles de libros, Manuel Escorza publica en su Festival de Libro una edición masiva de La Hojalasca, ¿no? 30.000, 25.000, 30.000 ejemplares, ¿no? Cuando los libros de García Márquez vendían 500 o 1.000, ¿no? Bueno, ya me salí del tema de las revistas, pero es parte de esta historia, de cómo se fue construyendo este proceso de llegada de estos autores a amplios sectores de lectores. Y en eso sí, las revistas fueron fundamentales. Gracias. Si hubiese alguna otra pregunta, por favor. ¿Dónde están los lectores? Mientras se anima, hay una carta de Cortázar, si no mal recuerdo, a García Márquez, donde le dice: tú eres nuestra esperanza, ¿no? O sea, efectivamente, como tú dices, García Márquez es el último en aparecer, y entre ellos sabían lo que valía García Márquez, por eso lo apoyaban, lo alentaban, por las condiciones difíciles, evidentemente, que transcurría, ¿no? Pero... tenemos capitán para rato. Sí, esa es la frase, ¿no? Sí, sí. Ya podemos morirnos tranquilos, le dice. Tenemos capitán para rato. Esa carta de Fuentes a Cortázar, después de haber leído las primeras 80 carillas de Cien años de soledad, es conmovedora. Es decir, reconoce ahí la calidad de la novela y se da cuenta que estamos frente a otra cosa. Y dice: como no puedo escribirle a Gabo, porque no sé dónde está, te escribo a ti. Le escribe a Cortázar esa carta tan bonita. Y luego le escribe a Gabo y le copia. Dice: esto le he escrito a Cortázar, así que para no repetirme, mejor te copio lo que le he dicho. Y le vuelve a copiar. Y luego, Sudamericana publica justamente en Mundo Nuevo, no me acuerdo ahora en qué número, quizás el 2, un aviso publicitario. Se abre la revista y acá en la parte de atrás de la carátula de la revista, un aviso publicitario a toda página de 100 años de soledad, con 3 comentarios entrecomillados. ¿Quiénes eran los 3? Cortázar, Fuentes y Vargas. Ahí están los 4, juntos, otra vez. Y los 3 compadres apoyando al que ahora era el capitán, ¿no? He dicho varias veces la palabra compadres, y algunos de ustedes dirán: bueno, pues este profesor está medio así, pero así es como se llamaban. Y de hecho la parte central del epistolario, que va del 55 al 76, le hemos titulado Pachanga de Compadres, utilizando una frase de García Márquez, en el año 67, cuando le van a dar el premio Rómulo Gallegos a Vargas Llosa en Caracas. Y va a ser la primera vez que se van a ver cara a cara Vargas Llosa con García Márquez. Y García Márquez dice: este no va a ser un encuentro más de escritores, un encuentro aburrido de escritores, esta va a ser una pachanga de compadres. Y luego en varios otros momentos utilizan esa expresión, pachanga. Cuando se encuentran en el ranchito de Cortázar, él escribe, me parece que a Francisco Porrúa, le dice: hemos tenido una gran pachanga en el ranchito con todos estos escritores, ¿no? Y entonces, bueno, cuando yo he estado refiriéndome a ellos como compadres, en realidad estoy citándolos, usando la palabra que ellos utilizaban para referirse. También hay otras, ¿no? O sea, la mafia, ¿no? La mafia, en fin, estas cosas coloquiales que producen la amistad. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Bien, adelante. Por favor. Mi duda es, en varios momentos han comentado acerca incluso ahora de la cercanía que ellos tenían y cómo precisamente que esto se manifestaba en los zapatos.
individualmente o como grupo. Pero también mencionó que a partir del punto de quiebre se nota esta fractura y que ya la comunicación no es la misma. Entonces, mi duda era más cómo es el registro ya a partir de este periodo o cuáles son las muestras que se evidencian en las cartas de que ya no estamos en un periodo anterior, sino que ya no hay rencillas o hay cierta fricción entre ellos. Gracias, sí. Bueno, debo decir que este grupo de 4 efectivamente sufre estas avatares de la política y empieza a requebrajarse. Estrictamente hablando, en términos políticos, Cortázar y García Márquez continúan, digamos, alineados con Cuba. Fuentes y Vargas Llosa rompen con Cuba, aunque, tengo que decir, Vargas Llosa de una manera mucho más visceral, eso ya lo sabemos, rompe con Cuba, rompe con el socialismo, rompe con la izquierda y todo lo demás. Fuentes rompe con Cuba, pero no llega a adquirir esa contundencia de Vargas Llosa. Nunca más visita Cuba Carlos Fuentes, ¿no? Pero en términos de la amistad, los otros 3, o sea, luego del incidente, vamos a decir, para no usar otra vez la palabra derechazo, aunque ya lo sé, entre Vargas Llosa y García Márquez, los otros 3 mantienen una amistad bien cercana, ¿no? La última, no sé si llamar la carta, pero el último texto del epistolario es una nota que le manda Carlos Fuentes a García Márquez por su cumpleaños, en 2012, si no me equivoco. Y dice: muy querido Gabriel, el 14 de marzo del 2012, muy querido Gabriel, felicidades por tus 85. Pensar que nos conocimos hace medio siglo. Nuestras vidas son inseparables. Te agradezco tus grandes libros. Tu cuate, Carlos Fuentes. Es muy bonito pensar que 50 años después todavía está, viva la amistad y este reconocimiento. Dice, nuestras vidas son inseparables. Poco después de escribir esto se murió Carlos Fuentes, ¿no? Fue en mayo, no, si mal no recuerdo, pero fue ese año. Y los 3, Cortázar, Fuentes y García Márquez, mantuvieron la relación. Otras cosas cambiaron, entre ellas la tecnología. Y entonces escribían menos cartas y usaban más el teléfono. Entonces hay menos cartas a partir de cierto momento. El propio García Márquez decidió prácticamente no escribir cartas. Vargas Llosa, él mismo dice, le tengo alergia al género epistolar. Y yo creo que no era tanto que le tenía alergia, sino que demandaba mucho tiempo, ¿no? Yo realmente admiro a escritores como Cortázar o críticos como Ángel Rama, ¿no? Que escribían, yo no sé, 10 cartas al día, ¿no? Y cartas, ¿y qué cartas, no? Yo los invito realmente, bueno, por supuesto a leer esto, pero a leer la correspondencia de Cortázar. Es admirable, ¿no? Pero hay otros que tenían menos paciencia y preferían dedicar el tiempo a pues, escribir ensayos o novelas, en fin, ¿no? Pero a partir de cierto momento escriben mucho menos cartas y la comunicación va por otros medios. En esa época, sobre todo el teléfono, ¿no? Por eso la segunda parte es mucho más corta, pero igual no quisimos dejarla fuera porque digamos, en sí misma la escasez de cartas es un hecho digno de registrarse, ¿no? De manera que los lectores pueden ver, por ejemplo, si dividimos el número de cartas por años, el año en que se escriben más cartas aquí es el 67. Ninguna coincidencia, por supuesto. Es el año de 100 años de soledad, es el año del premio Rómulo Gallegos a Vargas Llosa, es el año del encuentro entre Vargas Llosa y García Márquez aquí en Lima, en la UNI, ¿no? Es el año, yo diría, en que el boom está en su momento más alto.
Gracias. Muy bien. Bueno, siempre son bienvenidas las preguntas. Esta es la última que vamos a recibir. Adelante. Para los nuevos más todo, para leer el boom. ¿Con qué se comienza? ¿Con qué obra se comienza? Porque ya tiene una vasta obra para empezar a entrar al mundo de los autores. Los profesores de literatura. Con la ciudad y los perros. Tienen la palabra. Agustín. Empezarías con la ciudad y los perros, ¿no? Además que este año se cumple 60 años de la ciudad y los perros, ¿no? Muchos críticos consideran que incluso el 63 empieza el boom. Esa es una de las propuestas, ¿no? Pero yo te diría empieza con la ciudad y los perros. Sí, yo recomendaría la parte final de este libro, leer una cronología muy interesante e ir siguiendo libro por libro, ¿no? Con la ciudad y los perros. Sí. Como primero. Sí. Muy bien, hemos tenido más de casi 90 minutos de conversación, de ideas sobre este cuarteto de escritores centrales en nuestra historia latinoamericana. Y desde la Escuela de Literatura solo me queda agradecer nuevamente a todo el panel, al profesor Agustín Prado, al profesor Richard Leonardo y en particular al doctor Carlos Aguirre, que nos acompaña esta tarde en San Marcos y que creo que todos han podido apreciar sus vastos conocimientos y esta perspectiva tan singular que tiene para aproximarse y dialogar entre la historia y la literatura. Gracias a todos. No se olviden que ha venido Penguin Random y está afuera vendiendo el libro a un precio por